Todas las civilizaciones antiguas dicen lo mismo. No empezamos solos, no aprendimos por accidente. Alguien bajó. En Mesopotamia los llamaron dioses. En los textos hebreos, vigilantes. En los manuscritos prohibidos, gigantes, maestros, arquitectos del mundo humano. Hoy no exploraremos un solo libro, exploraremos una memoria global. En este documental descubrirás el libro de los gigantes, los hijos de los ángeles que suplicaron por su supervivencia, las tablillas sumerias, donde los dioses crean a la humanidad para servirles, las listas de reyes que gobernaron miles de años antes del diluvio, y los textos antiguos que hablan de una civilización borrada del tiempo. Porque si todas las culturas recuerdan lo mismo, tal vez no sea un mito, tal vez sea un recuerdo fragmentado de algo real. Caso 1. El libro de los gigantes, los hijos del cielo que temieron a Dios. En la parte 1, conociste a los vigilantes, los ángeles que bajaron del cielo, y a sus hijos, los Nefilim, gigantes devoradores, híbridos que llenaron la tierra de violencia y corrupción, según el libro de Enoc. Pero existe un texto aún más inquietante, uno que no cuenta su nacimiento glorioso ni su poder destructivo, sino su miedo, su desesperación, su conciencia de que el cielo ya los había condenado. Se llama El Libro de los Gigantes. Fue descubierto entre los manuscritos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumrán, fragmentos en arameo, como los de las cuevas 1, 2, 4 y 6, con los códigos 4Q203, 4Q530, 4Q531, 4Q532, 6Q8, entre otros, datados entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Durante siglos se creyó perdido por completo. Solo ecos en tradiciones maniqueas posteriores, siglo III después de Cristo, y menciones indirectas. Hoy sabemos que circulaba junto al libro de Enoc entre comunidades judías antiguas, probablemente esenias, como parte del mismo ciclo enóquico. No es un libro completo, son pedazos rotos, pero suficientes para reconstruir una narrativa aterradora. Este texto no presenta a los gigantes como simples monstruos irracionales. Los presenta como seres conscientes de su destino. Tienen nombres propios: Ojaya y Jajaya o Ajaya, hijos del líder de los vigilantes, Shemijasa o Shemijasa. Otros como Mahwei o Mahawai, Gilgamesh, eco de mitos mesopotámicos, Ahiram, nombres que humanizan lo inhumano. Estos gigantes no solo devoran y oprimen, sueñan, tienen pesadillas, visiones del fin que los aterrorizan. Uno de los fragmentos más impactantes describe los sueños de Ojaya y Jajaya. Ojaya ve una tableta sumergida en agua. Cuando emerge, solo quedan 3 nombres inscritos. Simboliza salvación para unos pocos, Noé y su familia, y destrucción total para el resto. Jajaya sueña con un jardín de 200 árboles. Todos son arrancados, menos 3 raíces. El cielo se oscurece, la tierra se inunda, todo es arrasado. Otro gigante, Mahwei, vuela en busca de respuestas y oye voces celestiales advirtiéndole no acercarse demasiado al sol, un eco de mitos antiguos. Desesperados, los gigantes se reúnen, discuten, lloran. Ojaya habla sin temblar a Mahwei. ¿Quién te mostró esta visión, hermano? Pero el miedo los invade.
Envían a Mahweh y luego a otros a buscar a Enoc, el escriba justo, el único humano que camina con Dios y puede ascender al cielo, no para pedir poder o venganza, sino para suplicar misericordia. Enoc recibe sus peticiones, sube al trono divino, intercede, lee tabletas celestiales que detallan el juicio. Los vigilantes serán encadenados, sus hijos destruidos. Pero la respuesta es clara e implacable. No habrá perdón. Su existencia misma es una corrupción del orden divino. El texto describe a los gigantes no solo como fuerza bruta, sino como una especie intermedia, ni completamente celestial, heredan poder y longevidad de sus padres ángeles, ni completamente humana. Su tamaño, apetito y violencia los hacen ajenos al plan de Dios. Son anomalías, híbridos que alteraron la creación. Y aquí aparece una idea inquietante. El diluvio no fue solo castigo por el pecado humano, fue una purga genética del mundo, no para destruir la humanidad entera, sino para borrar lo que no debía existir. Los fragmentos hablan de cómo los gigantes devoraban todo, subyugaban y mataban a muchos, corrompían la tierra. Su mera presencia era una violación, mezcla prohibida entre lo divino y lo mortal. Dios decide limpiar el lienzo. Solo 3 raíces quedan, la línea pura de Noé. Este libro nunca entró en ninguna Biblia, no porque sea falso, circulaba en el judaísmo del Segundo Templo, contemporáneo a los esenios de Qumrán, sino porque cambia la pregunta fundamental. ¿El problema del mundo era el pecado humano o una intervención celestial que torció el curso de la creación? Los gigantes en este texto no son villanos unidimensionales, tienen miedo, lloran, suplican, saben que su fin viene, y eso los hace más perturbadores. No son bestias sin alma, son conscientes, híbridos que por un momento miran al cielo y piden clemencia, y no la reciben. El libro de los gigantes no es solo un relato antiguo, es un recordatorio. Algunas historias fueron excluidas no por falta de verdad, sino porque obligan a replantear el origen del mal. ¿Fue todo culpa nuestra o hubo una intervención celestial que torció el curso de la creación? Este es el caso 1, los hijos del cielo que temieron a Dios, porque incluso los gigantes algún día miraron hacia arriba y temblaron. Caso 2. Las tablillas sumerias. Los dioses que crearon al ser humano miles de años antes de la Biblia, antes de Moisés, antes de Abraham. En las llanuras fértiles entre el Tigris y el Éufrates, la cuna de la civilización, conocida como Mesopotamia, alguien escribía en arcilla. Los sumerios. Su civilización floreció alrededor del 3500 a.C., inventando la escritura cuneiforme, cuñas impresas en tabletas de barro que se endurecían al sol o al horno. Miles de estas tablillas, más de 500.000 descubiertas hasta hoy, sobrevivieron en templos, palacios y bibliotecas como la de Nippur, Ur y Nínive. No eran solo registros administrativos, eran mitos, himnos, epopeyas, y en ellas no hablaban de un solo Dios creador benevolente. Hablaban de seres que bajaron del cielo. Los llamaban Anunnaki. Anunnaki significa literalmente descendientes principescos o hijos de An, el dios del cielo, y Ki, la diosa de la tierra. En los textos más antiguos, son la descendencia divina del panteón sumerio. Enlil, señor del aire; Enki,
señor del agua y la sabiduría; Ninhursag, madre tierra; Inanna, diosa del amor y la guerra, y muchos más. No extraterrestres en el sentido moderno, sino dioses que gobernaban el cosmos y la tierra, descendiendo para interactuar con el mundo mortal. En textos como el Enuma Elish, el poema babilonio de la creación, versión acadia del mito sumerio, y el Atrahasis, épica acadia del siglo XVIII a.C., basada en tradiciones sumerias más antiguas, se describe un mundo gobernado por estos dioses que trabajan la tierra, extraen recursos, construyen canales, ciudades, templos, pero se cansan. Los Igigi, los dioses menores, trabajadores, se rebelan contra el trabajo interminable. Enlil, el jefe, se irrita por el ruido y el esfuerzo. Entonces toman una decisión que cambiará todo: crear al ser humano. El texto Atrahasis lo narra con crudeza. Los dioses matan a un dios rebelde, en versiones Weilu o Ilahuela, un dios con inteligencia y sangre vital. Enki, Ea en acadio, el dios sabio, mezcla esa arcilla con la sangre o carne del dios sacrificado. Ninhursag o Nintu, la diosa madre, moldea la figura. Y así nace la humanidad. No como hijos amados, sino como trabajadores, esclavos divinos para relevar a los dioses del trabajo pesado, cavar canales, cultivar campos, mantener templos, ofrecer sacrificios. El texto dice: que el hombre lleve el cesto de los dioses, que soporte la fatiga de los dioses. Los humanos fueron diseñados para servir, para cargar, para construir, para obedecer. Y aquí aparece una coincidencia inquietante. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En Sumeria, de arcilla mezclada con esencia divina, sangre o espíritu de un dios. En ambos relatos, algo celestial se une con algo terrestre. Arcilla más aliento o sangre, igual vida humana. Y en ambos, el propósito inicial es el trabajo. En Génesis, Adán cuida el jardín. En las tablillas, los humanos alivian la carga divina. Pero los dioses no previeron el problema. Los humanos se multiplican, hacen ruido, molestan el sueño de Enlil. El Atrahasis describe cómo Enlil envía plagas, sequías, hambrunas para reducir la población. Nada funciona. Finalmente, deciden un gran diluvio, una purga total. Enki, compasivo, advierte a un hombre sabio, Siusudra, en la versión sumeria del Eridu Génesis, rey de Shurapuk. Construye un barco, salva a su familia, animales, semillas. El diluvio arrasa todo. Después, los dioses se arrepienten del hambre y el silencio. Siusudra recibe inmortalidad. Años después, en la versión acadia del Gilgamesh, el mismo héroe se llama Utnapishtim, el que encontró vida, y más tarde, Noé. 3 culturas, el mismo relato. Advertencia divina, arca, barco, animales salvados, diluvio como castigo por exceso humano y superviviente que reinicia la civilización. En el Atrahasis y el Gilgamesh, el diluvio es por ruido y sobrepoblación. Los humanos ya no eran controlables. En Génesis, por maldad y violencia. Pero el patrón es idéntico. Dioses o Dios crean humanos para servir. Se arrepienten de su creación. Envían agua para limpiar y salvan a uno justo. Este es el caso 2. Las tablillas sumerias. Los dioses que crearon al ser humano, no como imagen y semejanza de amor divino, sino como mano de obra para aliviar su cansancio. Y cuando esa mano de obra se volvió ruidosa, vino el diluvio. 3 culturas, el mismo relato. Porque quizás la pregunta no es si pasó,
sino cuánto de nuestra historia está escrita en arcilla mucho antes de la Biblia. Caso 3. Los reyes que gobernaron miles de años. Imagina sostener en tus manos un prisma de arcilla cocida, grabado hace casi 4000 años. No es un cuento de hadas, no es una leyenda inventada en la noche, es real, existe. Se llama la Lista Real Sumeria. Conservada en fragmentos y copias perfectas, el prisma Weld Blundell en el Ashmolean de Oxford, otros en el Museo de Irak, Filadelfia, Estambul. Compilada probablemente en la época de Ur III o Isin, entre los siglos XXI y XVIII a.C. Este texto enumera, ciudad por ciudad, dinastía por dinastía, a los primeros reyes de la humanidad. Pero lo que dice desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo. Los primeros gobernantes, los antediluvianos, antes del gran diluvio, no reinan décadas, no reinan siglos, reinan milenios. Periodos que hacen que el corazón se acelere y la mente se detenga. En Eridu, la ciudad donde la realeza descendió del cielo, Alulim gobernó 28.800 años, 8 sars. Su sucesor, Al-Alyar, 36.000 años, 10 sars. La realeza pasa a Bath Dibira, Enmennuana, 43.200 años, 12 sars. Enmen-Galanani, 28.800 años. Dumuzid el Pastor, divino, 36.000 años. En Larak, Ensipad Sidanani, 28.800 años. En Sipar, Enmen-Durana, 21.000 años o hasta 72.000 en variantes. Finalmente, en Shurupak, Ubara Tutu, 18.600 años. 8 reyes en 5 ciudades, un total de 241.200 años, según la versión más completa del prisma Weld Blundell. Otras copias elevan la cifra a 385.200 o incluso 456.000 años. Medidos en sars de 3.600, ners de 600, sosos de 60. El sistema sexagesimal sumerio, el mismo que nos dio las 60 minutos en una hora y los 360 grados en un círculo. Y entonces llega la frase que corta el aliento. El texto dice, con frialdad implacable, entonces el diluvio barrió la tierra. En sumerio antiguo, el diluvio arrasó, todo desaparece, y después, la realeza descendió nuevamente del cielo. De repente, los reinados se encogen, se vuelven humanos. En Kish postdiluvio, Yushur reina 1200 años, aún largo, pero ya no imposible. Etana, el pastor que subió al cielo, 1560 o 635 años. Más adelante, reyes con 900, 720, 300 años. Y pronto, duraciones normales, 20, 30, 40 años, como las que conocemos en la historia arqueológica real. Gilgamesh mismo aparece con 126 años en algunas listas, y luego dinastías con vidas mortales. El cambio es abrupto, brutal, como si una cortina se hubiera corrido. Antes del diluvio, tiempo estirado hasta lo inimaginable. Después, el reloj humano comienza a tic-taquear con normalidad. La implicación te atraviesa como un escalofrío. Antes del diluvio, esos gobernantes no eran como nosotros, eran otra cosa. Seres cuya existencia se medía en eras, no en estaciones. ¿Dioses encarnados que caminaban entre los hombres? ¿Híbridos, ecos de los Anunnaki del caso 2 o de los vigilantes y Nefilim del caso 1? ¿O simplemente reyes que heredaron un tiempo diferente,
un mundo donde los años fluían más lentos, más vastos. Los sumerios no lo escribieron como fantasía, lo grabaron como historia oficial. Después que la realeza descendió del cielo, estuvo en Eridu. Era propaganda divina. Si los antiguos duraron milenios, los reyes actuales heredan esa legitimidad celestial. Pero los números son tan vastos que los eruditos modernos los llaman simbólicos, múltiplos de 60, cuadrados matemáticos, códigos cosmológicos para glorificar el pasado. Exageraciones mitológicas, recuerdos distorsionados de eras prehistóricas, paralelos con los patriarcas bíblicos antediluvianos, Matusalén y sus 969 años, sugieren una tradición compartida en Mesopotamia, un eco que cruzó culturas. Sin embargo, el corte post-diluvio permanece innegable. Antes, longevidad imposible. Después, decreciente, hasta lo mortal. Como si la agua no solo hubiera borrado ciudades, sino un orden entero de existencia. Una era perdida donde reyes no eran solo hombres, donde el tiempo mismo obedecía a otras reglas. La lista real sumeria no da respuestas, solo enumera, y en esa enumeración fría deja una pregunta que resuena en el silencio. Si los primeros reyes gobernaron decenas de miles de años, ¿quiénes o qué fueron realmente? ¿Y qué se perdió cuando el diluvio cayó? Este es el caso 3, los reyes que gobernaron miles de años, porque antes del diluvio el tiempo no corría como ahora, y después todo cambió para siempre. Caso 4. La civilización borrada del tiempo. Imagina un mundo que ya no existe, no un sueño, no una fábula, un lugar real, con templos más altos que los de Egipto, flotas que dominaban mares que hoy llamamos Atlántico, una civilización que, según el testimonio más antiguo que nos ha llegado, superaba en poder y riqueza a Atenas y a cualquier nación conocida en la antigüedad. El filósofo griego Platón lo escribió con palabras que aún resuenan después de 2400 años. En sus diálogos Timeo y Critias, compuestos alrededor del 360 a.C., a través de los labios de Critias, relata una historia que le fue contada por su abuelo, quien la oyó de Solón, quien la escuchó de sacerdotes egipcios en Sais. Dice Platón: hubo una gran guerra entre Atenas y una potencia que habitaba más allá de las columnas de Hércules, una isla mayor que Libia y Asia juntas, llamada Atlántida. Poseía riquezas inmensas, templos cubiertos de oro y marfil, canales y puertos artificiales, una civilización más avanzada que cualquier otra de su tiempo. Y luego, la frase que congela el alma. En un solo día y una sola noche de infortunio, terremotos e inundaciones violentas, la isla de Atlántida desapareció en las profundidades del mar. Platón sitúa esto 9000 años antes de su época, alrededor del 9600 a.C. No lo presenta como mito puro, sino como relato histórico transmitido por una cultura que se consideraba guardiana de memorias antiguas, Egipto. ¿Era ficción alegórica para criticar la ambición ateniense? ¿O un eco distorsionado de un cataclismo real? Quizás el fin de la edad de hielo, inundaciones masivas al subir el nivel del mar, o erupciones como la de Santorini. Los arqueólogos debaten, pero el relato queda: una civilización borrada del tiempo en un instante. Y no fue solo Platón. En otras partes del mundo, voces antiguas cuentan lo mismo. Mundos anteriores que cayeron, civilizaciones enteras juzgadas y sepultadas. En Mesoamérica, los mayas y sus predecesores hablaban de ciclos cósmicos. El Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés, describe 4 mundos previos al nuestro. El primero creado de barro, destruido por agua. El segundo de madera, destruido por diluvio y fuego. El tercero, también por agua.
Cada era termina en cataclismo porque los seres creados no honraron a los dioses o no cumplieron su propósito. El actual es el quinto sol y también terminará algún día. En la India, los Vedas y los Puranas hablan de yugas, eras cósmicas que duran cientos de miles de años. La humanidad vive en ciclos: Satya Yuga, Edad de Oro, Treta, Dwapara y Kali. Al final de cada ciclo mayor, Kalpa, llega el Pralaya, disolución total por agua, fuego u oscuridad. El Mahabharata y el Bhagavata Purana describen ciudades antiguas como Dwarka, sumergida en el mar tras la muerte de Krishna, y reinos perdidos en cataclismos divinos. En Persia, el Avesta zoroástrico menciona un paraíso primitivo, Airianem Veaya, una tierra fértil que se volvió inhabitable por un invierno terrible. 10 meses de frío, oscuridad, hielo, un invierno de Fimbulveter que sepultó el mundo antiguo, obligando a los pueblos a migrar. Y siempre, detrás de la destrucción, un juicio. Los dioses, o Ahura Mazda, permiten o envían el cataclismo porque la humanidad se corrompió. Todas las culturas recuerdan un mundo antes del nuestro, un mundo que cayó, no por azar, no por accidente geológico. En muchas tradiciones, ese mundo fue juzgado, castigado, limpiado, porque cruzó una línea: arrogancia, corrupción, violación del orden divino. Gigantes que devoraban la tierra, como en el caso 1. Reyes que reinaron milenios y olvidaron su lugar, caso 3. Humanos creados para servir que se multiplicaron hasta molestar a los dioses, caso 2. Y entonces, agua, fuego, hielo, oscuridad. Platón lo llama Atlántida, los mayas el tercer o cuarto sol, los hindúes el final de un yuga, los persas el invierno eterno, sumerios y babilonios el diluvio que barrió todo, la Biblia el diluvio de Noé. Múltiples nombres, la misma herida en la memoria colectiva. ¿Coincidencia? ¿Arquetipo universal del trauma por inundaciones postglaciales? ¿O un recuerdo compartido de algo que realmente ocurrió y que fue interpretado como juicio divino porque la humanidad sintió que lo merecía? Lo inquietante no es solo que una civilización haya desaparecido, es que tantas culturas, separadas por océanos y milenios, coincidan en lo mismo. Hubo un mundo más grande, más brillante, y fue borrado. No por casualidad, fue juzgado. Y lo que quedan son ecos, ruinas bajo el mar, relatos en arcilla, palabras en pergamino, mitos que susurran: no repitas lo que ellos hicieron. Este es el caso 4. La civilización borrada del tiempo, porque antes de nuestro mundo hubo otro, más poderoso, más rico, más avanzado, y en una sola noche fue juzgado, y el mar se lo llevó. Los textos antiguos no dicen que los dioses se fueron, dicen que se retiraron, que cerraron el cielo, que dejaron a la humanidad sola con su conocimiento y con su memoria fragmentada. Tal vez los gigantes murieron, tal vez los dioses se ocultaron, o tal vez nunca se fueron del todo, porque en los manuscritos finales, los más temidos, los más censurados, no se habla del pasado, se habla del regreso. En la parte 3, exploraremos los textos que no narran la creación de la humanidad, sino su final. Apocalipsis que no entraron en la Biblia, profecías que hablan de una segunda intervención celestial y manuscritos que describen un mundo que cae no por agua, sino por conciencia. Porque tal vez la historia no avanza en línea recta, tal vez se repite.